Vamos a continuar leyendo El zar de la droga. Zar de la droga, capítulo 2. Golpe de estado. Los habitantes de Ojinaga se dieron cuenta de que Manuel era un hombre poderoso cuando logró salir impune del asesinato de Domingo Aranda. Nada se hizo a este respecto. Después del asesinato, la influencia de Carrasco con la autoridad pareció en todo caso afianzarse. Cuando un nuevo general se hizo cargo de la guarnición de Ojinaga, se veía frecuentemente a Carrasco con él, en público. Ex oficial de caballería y aficionado a caballos de carrera, el general pronto andaba trotando por el pueblo montado en un pura sangre que el narcotraficante le había regalado. En algunas ocasiones también vieron a Manuel Carrasco con una escolta de soldados y no con el fin de llevárselo al calabozo. Se decía que el general tenía un ojo de vidrio y algunos de los hombres bromistas del pueblo empezaron a decir que ese defecto lo hacía al hombre idóneo para el trabajo. Así resultaba mucho más fácil hacerse de la vista gorda ante todo el narcotráfico de Manuel Carrasco. Se decía en Ojinaga que Manuel estaba pagando un total de $100,000 mensuales por gozar de determinados privilegios, aunque nadie sabía a ciencia cierta quién era el que recibía esta supuesta suma de dinero. Sin embargo, la gente del pueblo sacó sus propias conclusiones. Simplemente vieron el poder que había alcanzado el zar de la droga cuando concibió un mini golpe de estado poco después de las elecciones municipales de 1974, sometiendo a su influencia al gobierno de la localidad. En ese entonces, el pueblo fronterizo se encontraba en condiciones deplorables. En menos de 10 años había duplicado su población, llegando a tener 20,000 habitantes, debido en parte a las personas que venían en busca de trabajo procedentes de la zona rural de Chihuahua y del interior de México. Los servicios básicos municipales como electricidad, desagüe y agua corriente, por no mencionar las calles pavimentadas, no habían ido a la par del crecimiento. Cuando llovía, las calles se convertían en verdaderas zanjas de lodo. El resto del tiempo estaba tan polvosas como el desierto del Sahara. Destartaladas colonias surgían en la parte sudeste del poblado. El hambre era evidente en algunos de los pueblos circundantes y la desnutrición se estaba convirtiendo en un serio problema de salud. Era época de elecciones y dieron inicio las campañas para la contienda por la alcaldía. La gente de Ojinaga respondió a un llamado abierto para designar delegados ante una convención patrocinada por el Partido Acción Nacional, PAN, a fin de elegir candidatos a alcalde. Sus seguidores afirmaban que los problemas de México surgían de una falta de alternativas políticas y en tanto a los partidos de oposición se les permitía competir durante las elecciones. Rara vez se les daba la oportunidad de ganar. Aún así, el PAN demostró que la democracia en México podría alcanzarse cuando una proporción suficiente de ciudadanos adquirieron conciencia de sus derechos humanos y políticos y estuvieran dispuestos a defenderlos. En la convención de candidatos a alcalde se postularon 2 comerciantes, un periodista y un agricultor. La convención tuvo lugar en una calurosa tarde de domingo del mes de febrero, en Los Arcos, un popular salón de baile en la ala del centro de Ojinaga. Campesinos en camisas de algodón
y sombreros de palma, empapados de sudor, estaban hombro con hombro con comerciantes enfundados en guayaberas y costosos sombreros. Habían también mecánicos, todavía con grasa debajo de sus uñas, sentados al lado de las elegantes esposas de los abogados. El discurso, pronunciado por uno de los líderes del partido de la oposición, el abogado Antonio Vázquez, era típico de la oratoria de aquel entonces. Gente de Ojinaga, comenzó una vez más un grupo de hombres y mujeres libres se ha reunido con el propósito de lograr una participación ordenada en la vida política de nuestra comunidad. No podemos ignorar los grandes y serios problemas que vemos a nuestro alrededor en nuestra vida económica, social, familiar y laboral. Durante años hemos estado inmersos en una existencia política, social y económica plagada de vicios e irregularidades. No es ningún secreto que el derecho por el cual se luchó en la revolución, elecciones justas, ha sido violada en todo el país. Todos sabemos cómo nos manipulan. Sabemos que los trabajadores, para conseguir o conservar sus trabajos, tienen que estar afiliados a los sindicatos del gobierno. Sabemos que los campesinos, para no perder la tierra que el gobierno les permite trabajar, tienen que pertenecer al sindicato oficial. Y todos sabemos lo que significa para las elecciones. Votarán para no perder sus trabajos y para no perder sus tierras. Otra de nuestras apremiantes es la corrupción que vemos todos los días entre los empleados del gobierno. Los vemos hacer sus tejemanejes. Y ya que tocamos el tema, ¿por qué no agregar que han formado una alianza con el crimen organizado con el fin de obtener riqueza y privilegios, dándose una idea equivocada de lo que debe ser la política, con ciudadanos los que hoy dirigen México? Han olvidado que solo el poder que busca el bienestar común es legítimo. La finalidad de la actividad política es satisfacer las necesidades de la gente y no avariciar desvergonzada y aparentemente sin límites del partido oficial. Los discursos se prolongan durante varias horas. Finalmente se llegó a la votación mediante el conteo de manos. El ganador de la primera ronda fue Ernesto Poblano, quien, sin ser el más elocuente de los candidatos, era por mucho el más conocido de los cuatro. Comerciante originario del pueblo ubicado a las orillas del río Conchos, al sur de Ojinaga, que había patrocinado equipos de béisbol dentro y en los alrededores de Ojinaga. Había trabajado como contador en una firma de administración de aduanas en el pueblo fronterizo, antes de abrir una tienda de maquinaria. Pronto llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio de Ojinaga. En ese entonces tenía 27 años de edad. Así dio inicio la campaña más intensa del partido de la oposición que Ojinaga jamás haya visto. Las elecciones en México generalmente van acompañadas de acusaciones de introducir votos alterados en las urnas electorales, hojas de registros falsificados y otro tipo de tácticas fraudulentas. Estas elecciones no fueron la excepción, pero de las 6.500 papeletas contadas, Ernesto Poblano ganaba por 1,000 votos, y lo que resultaba todavía más sorprendente, el gobierno reconocía la victoria, la única de las 67 elecciones municipales que ese año en el estado de Chihuahua concedía a un partido de la oposición, y una de las pocas que hasta entonces
haya concedido en México. Pero la euforia de la victoria pronto se desvaneció. Se corrieron los rumores de que Ernesto Poblano se dedicaba a lavar el dinero de Manuel Carrasco. Se sostenía que Carrasco le había dado a Poblano el dinero para comprar su establecimiento de maquinaria. También se rumoraba que Poblano primero había acudido en secreto al partido del gobierno a fin de buscar la nominación para el alcalde, pero que se le dijo que estaba destinada a alguien que hubiese limitado durante mucho tiempo el partido. También había otras suposiciones. El comité municipal del PAN sostuvo una reunión a puerta cerrada con Poblano un mes antes del día de la inauguración en octubre de 1974. Poblano se obstinaba en seguir. Solo se trataba de rumores malintencionados, concebidos para ponerlo en mal y afectar la credibilidad del partido de la oposición, antes de que pudiera asumir sus funciones. Poblano se las arregló para convencer a todo el mundo de que los cargos eran infundados. Ocupó el puesto de alcalde, pero varios meses después de que la administración reformista tomara posesión, Manuel Carrasco empezó a realizar frecuentes visitas al Palacio Municipal. Pronto empezaron a escenificarse algunas conversaciones inusuales en la oficina del alcalde, lo cual convenció a los panistas de que su alcalde de hecho estaba involucrado de alguna forma en el submundo del narcotráfico. A lo largo de varias semanas, el joven alcalde llamó individualmente a su oficina a cada uno de los jefes de departamento, implicándolos en conversaciones que al principio versaban sobre problemas que enfrentaba la municipalidad, pero que invariablemente acababan tocando el tema de las drogas. Los funcionarios salían de la oficina del alcalde con la impresión de que Ernesto Poblano había estado tratando de sondearlos. El propio Manuel Carrasco se encontraba presente en una ocasión, mientras el alcalde interrogaba a un administrador de alto rango. El narcotraficante se hallaba sentado en un sofá con un sombrero vaquero sobre el regazo, escuchando atentamente y sonriendo irónicamente de vez en cuando. El alcalde manifestó: tenemos que reconocer que el narcotráfico es un buen negocio y que realmente no podemos hacer nada al respecto. De cualquier manera, todas las drogas se van a Estados Unidos. El funcionario respondió: sí, pero siempre se queda algo en México, donde se consume. El hecho es que este tipo de actividad no podrá nunca justificarse ética ni moralmente. El alcalde y Manuel Carrasco intercambiaron sonrisas. El alcalde prosiguió: quizá no, pero puede justificarse históricamente como la venganza de un país venciendo que perdió la mitad de su territorio en una guerra contra los Estados Unidos y sigue siendo explotado por ese país. Después de haberse suscitado la extraña serie de reuniones, pocos integrantes de la nueva administración tenían dudas en cuanto a que el joven alcalde hubiera actuado con deslealtad, incluso mucho antes de convertirse en el candidato del partido de la oposición. Es quizá por eso que el gobierno había dejado que ganase el partido de la oposición. Su candidato era uno de los suyos.
Los miembros del partido más allegado a Poblano empezaron a presionarlo para que renunciara, pero él se negó a hacerlo. Mientras tanto, el comandante de la guarnición cometía abusos evidentes contra el jefe de policía de la administración. En varias ocasiones, sus tropas golpearon a culatazos a varios de los policías municipales, lo que provocó que el jefe de la policía enviara una queja a la oficina del gobernador y el comandante general de la quinta zona militar en la ciudad de Chihuahua. Las quejas fueron ignoradas. Varios meses más tarde, Poblano renunciaba públicamente al partido de la oposición y se sumaba a las filas del Partido Revolucionario Institucional. El partido oficial anunció el cambio por la radio y lo publicó en los diarios semanales. Básicamente se unió al PRI, se cambió de partido. Continuamos. Era como un carro bomba saliendo del interior del Palacio Municipal. La administración de la ciudad se vino por tierra junto con las esperanzas de quienes habían creído que con su participación podrían haber cambiado las cosas. El jefe policíaco de la oposición renunció en señal de protesta. Los secundaron los 20 policías de la ciudad. Entonces, Poblano exigió la renuncia del administrador de la ciudad y de todos los otros funcionarios que no estuviesen de acuerdo con su punto de vista. Un nuevo grupo de personas se hizo cargo del Palacio Municipal y otro destacamento policíaco ocupó la estación municipal. Era obvio que Manuel Carrasco había estado detrás de esta maniobra desde el principio hasta el fin. Poblano se aprestó a transformar Ojinaga en un pueblo especialmente diseñado para el traficante de drogas. Gran aficionado a las carreras de caballos, organizó algunas de las más importantes competencias que jamás haya visto el pueblo. Se encargaba de invitar a las lucidas carreras a importantes narcotraficantes de todo Chihuahua, ofreciéndoles un buen hospedaje y jockeys. Entonces contrataba jinetes profesionales, muchos de ellos de Albuquerque, donde también era una pasión las carreras de caballo. Bastaba una simple llamada telefónica con la promesa de Poblano de recibir $2,000 por un día de jineteo para traer una lud de importantes jockeys a Ojinaga. Es fácil identificar a los narcos por tan esbeltas automáticas en la cintura con el gatillo amartillado. Mientras más importante sea el narcotraficante, más fácil resulta identificarlo a simple vista. Usan chaleco a prueba de bala y van siempre acompañados de 2 o 3 pistoleros de fiero aspecto. Son ellos quienes hacen las apuestas más grandes, en ocasiones llegando hasta los $50,000 en billetes de alta denominación. Poseen además los mejores caballos, los cuales son transportados hasta las pistas de carreras en costosos remolques. Estos eventos eran verdaderas fiestas. Había miles de personas improvisados, puestos sirviendo carne asada, tortillas de maíz y cerveza. Grupos de mariachis yendo y viniendo por el lugar. La pista de carreras era un tramo recto acondicionado de 300 metros de largo en las afueras de Ojinaga, sobre la carretera a Camargo, y estaba equipada con una puerta mecánica de salida para 2 caballos. Al salir, los caballos de las compuertas corrían entre cables tensados a lo largo de toda la estrecha pista. En la línea de llegada había jueces seleccionados por Poblano tomando fotos en caso de que se suscitaran disputas. El gobierno
enviaba tropas desde la ciudad de Chihuahua para supervisar las carreras. Los soldados no acudían allí para catear a la gente en busca de armas o tratar de detener las apuestas ilegales. Su presencia era para evitar que los temperamentos se encendieran y asegurarse de que el sitio no se convirtiera en un baño público de sangre. Con tal cantidad de armamento automático podría suscitarse una situación verdaderamente fea. En Ojinaga nunca ha habido mucho que ver. Es un sitio pobre, miserable. En verano, el pueblo fronterizo es insoportable, caluroso. En el invierno, el frío es de lo más inclemente. Sin embargo, la gente de Ojinaga llamaba con orgullo a su pueblo la perla del desierto, con su reluciente blancura en medio de una extensión de pardas planicies y áridas montañosas rojizas. Era una perla que había caído en manos de los narcotraficantes, botín del cual no tardaría en apropiarse Pablo Acosta. Ok, ese fue el capítulo 2 del zar de la droga, el golpe de estado. Voy a leer las notas que yo hice, ok. Golpe de estado. Manuel Carrasco no fue detenido por el asesinato de Aranda. De hecho, se le notó más poder después de haber hecho ese asesinato. Manuel Carrasco empezó a afilarse con las autoridades y a sobornarlos. Se hizo amigo del jefe de soldados de Ojinaga y controlaba los dos, ¿verdad? Controlaba lo ilegal y controlaba a los soldados. El jefe de los soldados era un fanático de los caballos. Manuel Carrasco le dio un caballo pura sangre y me imagino que le daba así como actividades que hacen los vaqueros, ¿verdad? El jefe de soldados le daba protección. Hasta se logró ver a Carrasco con soldados a su espalda como escoltas. Ok. Manuel Carrasco se supone que pagaba $100,000 mensuales por esos privilegios. Que eso es mucho, mucho dinero. Imagínate $100,000 en los años 70. No, qué loco. Si hoy en día. 1974 hubo una elección en Ojinaga. El PAN trajo a la gente junta y dio promesas. Bajo esa trayectoria que tuvo el PAN estaba Manuel Carrasco apoyándolo, ¿verdad? El PRI tenía a todos bajo la mano porque todos estaban en un sindicato bajo el PRI, lo que hacía que la gente le tuviera miedo a votar contra el PRI. Pero Manuel Carrasco y el alcalde que estaba, bueno, el que se estaba proponiendo ser alcalde, les prometió a la gente muchas cosas que si se rebelaban contra el PRI, ¿verdad? Hicieron una junta grande y la gente se afiló con ellos. Se hicieron las elecciones no fueron las más limpias, se hicieron votos falsos y cosas así, ¿verdad? El PAN salió ganando por 1,000 votos. El PRI reconoció su derrota, algo que rara vez hacía. El alcalde de Ojinaga, Ernesto Poblano, se estableció como un panista. El alcalde de Ojinaga se empezó a ver como aliado a Manuel Carrasco. Le empezaban a ver a Manuel Carrasco a ir al Palacio Municipal junto a Ernesto Poblano, ¿verdad? La gente empezó a ver eso. Eso no era un rumor. El alcalde tuvo conversaciones con alguien del gobierno de Chihuahua y dijo que trabajaba con Carrasco porque de todos modos se iban a meter drogas a los Estados Unidos y él lo veía como una venganza por el territorio perdido en la guerra contra Estados Unidos. La otra persona, que era representante del gobierno de Chihuahua, le dijo que eso no era lo correcto y se regresó allá al Chihuahua, ¿va? El partido del PRI quizás dejó ganar al alcalde panista porque era un corrupto igual que ellos.
La gente empezó a protestar para que él saliera del poder. Él se negó y se cambió al partido del PRI. Manuel Carrasco estaba atrás de que la gente le metiera el miedo al alcalde con las protestas, lo que hizo que el alcalde se cambiara al PRI, ¿verdad? Después de eso calmó al pueblo y agarró más poder de Ojinaga y lo hizo en un pueblo de narcotráfico y hacía carreras de caballos donde apostaba hasta $50,000. Mandaba a traer jockeys de Albuquerque, Nuevo México y les pagaba $2,000 por carrera. Poblano y Carrasco hicieron un carril de carreras en las afueras de Ojinaga. Cuando había carreras era una fiesta. Había muchos grupos de música y puestos de comida y de cerveza en todos lados. Las compuertas del carril eran automáticas y tenían jueces que tomaban fotos en la final de la carrera para decidir al ganador. El gobernador de Chihuahua mandaba soldados desde Chihuahua para cuidar las carreras en vez de detener las cosas ilegales que pasaban allí. Ojinaga era un pueblo feo, miserable, y pronto llegaría Pablo Acosta para reclamarlo.